La 66ª legislatura de la Cámara de Diputados les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Sanar para crecer y trascender, una historia real para detener el abuso sexual infantil, que se lleva a cabo en este Palacio Legislativo de San Lázaro. Damos la más cordial bienvenida a los honorables integrantes de este presidium, la diputada Rosa Margarita Graniel Centeno, integrante de la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, quien además es una gran impulsora de políticas de protección infantil. Bienvenida, diputada. Agradecemos también la presencia de la escritora Dafna Viniegra Niño, autora del libro Sanar para crecer y trascender, una historia real para detener el abuso sexual infantil y cofundadora de la Asociación Infancia Libre de Abuso Sexual, ILAS. Bienvenida. Nos acompaña también Ángela Orozco, de la Asociación de Infancia Libre de Abuso Sexual, ILAS. Sea usted bienvenida. Ana de Saracho, especialista en talleres en línea sobre prevención del abuso sexual infantil. Se encuentra presente también Daniela Calvillo, de la Fundación Prevención del Abuso Infantil Paz. Bienvenida. Y agradecemos también la presencia de Emilio Maus, de la Fundación Freedom. Por supuesto, agradecemos la presencia de Valeria González Ruiz, de Early Institute, y de la actriz Karali Sánchez, a quienes escucharemos posteriormente durante esta presentación. Sean ustedes bienvenidas. Queremos agradecer y destacar la presencia del diputado Iván Peña Vidal, la diputada Teimo Linedo Cano, el diputado Jaime Humberto Lastra Bastar y la diputada Rosalinda Zavala Díaz. Sean ustedes bienvenidos. Por supuesto, agradecemos también la presencia de la diputada Ani Porras, así como de los y las asistentes, que el día de hoy nos acompañan en esta Cámara, así como a los medios digitales y el canal del Congreso. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dirigir el mensaje de bienvenida, dejaremos en el uso de la palabra a la diputada Rosa Margarita Graniel Centeno. Adelante, diputada. Buenas tardes a todas, a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por su asistencia. La verdad que esperábamos este día con mucho ánimo. Dafna y yo estamos haciendo este evento, pues más que nada porque sabemos que el tema es sumamente importante. Para mí es un honor estar aquí en la presentación de este libro, Sanar para crecer y trascender. Es una historia escrita para hacer conciencia y poder abonar en la detención del abuso sexual infantil. Quiero agradecer y reconocer el valor de Dafna, ese impulso, ese ánimo, esa fuerza con la que ha estado llevando pues este tema durante mucho tiempo y que ha iniciado pues con el pie derecho con este libro. Lo leí, me parece muy interesante, creo que va a poder ayudar mucho y abonar para este tema. Quiero agradecer también a todos los ponentes, a quienes ya mencionaron, gracias por su aportación, por su asistencia. Por supuesto a mis compañeros diputados, Ani, María, Rosalinda, Tei, Iván, don Jaime. Yo sé que los demás estaban por venir, pero como hoy inicia el periodo, está en temas ahí en pleno que no se pudieron, no pudieron salir, pero seguramente esto va a llegar a muchos lados y muy lejos, va a llegar muy lejos este evento. Pues hablar de abuso infantil, pues nunca va a ser fácil. Nos duele, nos sacude y muchas veces preferimos no mirar. Pero precisamente
de ese silencio es donde se alimenta la impunidad. De ese silencio nacen las heridas profundas que cargan niñas y niños y que terminan marcando sus vidas. Hoy estamos aquí para romper ese silencio. El abuso sexual infantil es una de las violencias más graves y al mismo tiempo más invisibles en nuestro país. Invisibles porque ocurre muchas veces en los entornos en los que deberían ser más seguros, la familia, la comunidad, la escuela. Invisibles porque las víctimas son niñas y niños que por miedo o por falta de credibilidad de los adultos no logran alzar su voz. Invisibles como sociedad nos cuesta enfrentar la magnitud de este grave problema. Pero invisible no significa inexistente y aunque duele reconocerlo, necesitamos hacerlo para poder cambiarlo. El libro que hoy se presenta no es solo un testimonio, es un llamado a reconocer que las heridas del abuso no se limitan al momento en el que ocurre, son cicatrices que impactan en la confianza, en la autoestima, en la forma de relacionarse con los demás, en la capacidad de soñar y construir una vida plena. El abuso roba la infancia, pero también puede robar la esperanza si no existen los apoyos necesarios para sanar. Como legisladora federal e integrante de la Comisión del Derecho de la Niñez y la Adolescencia y como parte de la Cuarta Transformación, estoy convencida de que nuestra tarea es traducir estas realidades en políticas públicas concretas. No podemos limitarnos a la indignación, tenemos que actuar. Y actuar significa diseñar, aprobar, garantizar políticas que pongan en el centro a las niñas y a los niños, a nuestras niñas y a nuestros niños, que son el futuro, el presente, el futuro de nuestro país. En este sentido, hay 3 ejes fundamentales en los que debemos trabajar como Estado. Lo menciono: prevención, atención integral y sanación. Primero, la prevención. Significa romper los tabús que rodean la sexualidad infantil y adolescente. Significa hablar claro, educar desde temprana edad sobre el respeto, los límites y el autocuidado. Prevenir también implica generar entornos seguros en las familias, en las escuelas, en las comunidades. El segundo es la atención integral. Cuando una niña o un niño ha sufrido abuso, no podemos permitir que enfrente esa experiencia en soledad. La atención debe ser integral, médica, psicológica, social y legal. Debemos garantizar que existan protocolos claros, personal capacitado y recursos suficientes para acompañar a la víctima y a su familia. Y el tercero es la sanación del trauma. Sanar no significa olvidar, sanar significa transformar el dolor en fortaleza con el apoyo adecuado. El Estado debe garantizar redes de acompañamiento a largo plazo, terapia psicológica especializada, espacios de contención, comunidades de apoyo, porque el trauma no desaparece en un mes ni en un año. Sanar es un proceso y en este proceso ningún niño y ninguna niña debe estar sola o solo. Desde Morena hemos impulsado un cambio profundo en la manera de entender la justicia social. No se trata únicamente de obras o programas, se trata realmente de transformar la vida de las personas, comenzando por quienes más los necesitan, por supuesto que es la niñez. Porque proteger a la niñez no es un asunto más de agenda, es la base de cualquier proyecto de nación. El diálogo que hoy vamos a sostener no es académico o literario, creo que es profundamente humano. Así lo sentimos
y creo que así va a ser. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras heridas como sociedad y sobre la responsabilidad que tenemos de sanar, porque el abuso sexual infantil no lastima nada más a quien lo sufre, lastima a todo el tejido social. Como diputada federal me comprometo a trabajar en la construcción de un marco más legal, de un marco legal más fuerte en la exigencia de presupuestos suficientes y en la supervisión de políticas públicas que no se queden en el papel. Pero también como ser humano, como mujer, me comprometo a escuchar y acompañar y no quedarme callada. Quiero cerrar esta intervención con un reconocimiento de verdad muy especial a quienes han sobrevivido y han tenido el valor de contar su historia, a quienes todos los días acompañan en el camino de la sanación y a todas y todos quienes están sumando sus voces para seguir atacando este grave problema. Proteger a una niña o a un niño no es un favor, es un derecho y también es la única forma de asegurar un futuro para México. Muchísimas gracias nuevamente a todas y a todos. Espero que nos llevemos un buen sabor de boca, que así creo que será. Y nuevamente gracias, Dafna. Seguiremos en contacto y apoyando siempre estas causas. Gracias. Muchas gracias por su mensaje, diputada. Queremos agradecer y destacar, por supuesto, la presencia del diputado Julio Gutiérrez Bocanegra y la diputada María Guadalupe Morales Rubio. Sean ustedes bienvenidos. Para dar inicio a esta mesa de diálogo, escucharemos la intervención a cargo de Ángela Orozco, quien nos hablará sobre el abuso sexual infantil como problema del tejido social. Adelante, tiene usted la palabra, por favor. Gracias, muy buenos días a todos. Ay, se oye fuertísimo. Para mí es muy esperanzador, como ciudadana, como participante en una organización no gubernamental, que estén todos ustedes como diputados escuchándonos, que para mí es la primera vez que sucede esto, y es maravilloso porque ustedes son los garantes de la seguridad de los niños con las decisiones que toman. Entonces, quisiera invitarlos esta vez a ver el abuso sexual infantil de otra forma. Creo que todos los esfuerzos que hemos hecho como ciudadanos, como gobierno, ha sido insuficiente, porque los casos cada día son más. Es algo que no podemos negar. Simplemente quisiera que escucharan estas cifras. 1/3 de la violencia sexual ocurre ya en las escuelas. En 2023, 2.6 millones de niños adolescentes sufrieron abuso de alguna forma, hostigamiento, manoseo y violación. 9,822 niños y adolescentes acudieron a hospitales a atenderse por las heridas del abuso sexual. Y eso nada más es de los que ocurrieron a instancias públicas, no de las privadas. ¿Y cuántos no acudieron? Los casos son innumerables y no tenemos la cuenta exacta porque trabajamos con números negros, ¿no? El 95% de los casos no se denuncian. Nos preguntamos por qué no se denuncian. Porque desgraciadamente llegar al Ministerio Público y ser revictimizado y durar horas, y después que sea un delito que es tan silenciado que no se persigue. Entonces, creemos que nosotros tenemos puesta la confianza en ustedes para que esto deje de suceder. Nosotros como sociedad civil estamos haciendo lo que creemos que nos toca, y es comprender esta violencia desde otra forma, y es una violencia estructural que atraviesa muchas capas. No es un asunto de un pederasta, es de una persona que tiene una disparidad de poder y que la utiliza. Hay muchos factores que dan inicio a las violencias en este país y lo sabemos todos, ¿no? Nosotros estamos desde nuestra parte, NILAS, invitando a la sociedad a que vea el delito, que el abuso es un delito, dejarlo de llamar nada más abuso, es un delito y podemos tener un delincuente cerca. Combatir el miedo a denunciarlo. El hogar de los niños se ha convertido en el lugar donde más violencias hay y es donde más deberían de estar protegidos. El 86% de los casos de violación suceden en la familia. Esto es un problema que no tenemos que combatir afuera con el crimen organizado o algo, es dentro del núcleo familiar y de la educación que estamos teniendo. Pero también pasa algo, no hay consecuencias. Desafortunadamente los seres humanos entendemos de varias formas cuando tenemos una gratificación muy importante, por miedo o por conciencia. Necesitamos saber
que los actos que llevamos a cabo tienen consecuencias. Y eso pues ustedes son los encargados. Necesitamos leyes con más dientes, protocolos que atiendan más. Todo ha sido insuficiente por la cantidad de casos que hay. Entonces necesitamos saber cuál es la realidad para poderla combatir. Necesitamos medirla y contarla, desafortunadamente. Y eso es en el caso de cuando ya pasó. Pero también está la otra parte. Este es un problema enorme, pero la única buena noticia es que es prevenible. Esto se puede prevenir con educación, con otra mirada. Pareciera que estos problemas sociales están lejos de mí mientras no me pasen en mi entorno muy cerca. Pero no. Todos aquí seguramente conocemos o a una víctima o a un abusador o a un agresor. De eso estoy segura. Pero tenemos que saber quiénes son, cómo son los comportamientos que tienen y comunicarlos. Creo que la sociedad está entendiendo y permeando el tema. Es necesario que se hable. Las cosas ocultas no se solucionan. Y el silencio solo le da más poder a los agresores y no a las víctimas. Y en este caso las víctimas son los niños. Pareciera muchas veces en los juicios que escuchamos que la voz del niño, del inocente, es la que no tiene validez y sí la del adulto manipulador. Tenemos que cambiar la narrativa hacia la sociedad y hacia nosotros, tener redes de empatía para soportar a todos los que han sido abusados y para todos los que van a acompañar a hacer una denuncia, perderle el miedo a denunciar. Porque esto solamente se va a parar si todos hacemos lo que cada uno nos toca. Muchas gracias. ¿Me bajo? Muchas gracias a usted por su mensaje. Agradeceremos ahora a Ana de Saracho, sea tan amable de realizar su ponencia. Adelante, por favor. Dile que se suba. ¿Ahí me escucha? Sí, ya. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por esta invitación, diputada Granel, se lo agradezco mucho, Dafna y todos los que están aquí presentes. En mi caso, además, quisiera abonar otro granito a la conversación, que es que esto ya no nada más está pasando en el mundo físico, está pasando en el mundo virtual, está pasando en las relaciones de nuestros hijos a través de Internet. ¿Y por qué pasó esto? Pues porque aunque nos ha costado trabajo asumir que existe el abuso sexual y la mayoría de las veces dentro de las propias casas o las propias familias, lo que sí es que el mundo digital nos ha acercado tanta información sobre todo lo que le puede pasar a los niños afuera, que entonces hemos decidido tenerlos adentro. O sea, hemos privado a nuestros hijos un poco del mundo presencial, pensando que les pueden hacer daño, y les hemos permitido vivir en el mundo virtual sin ningún control. Y en el mundo virtual existen otros riesgos, y dentro de ellos también está el llamado abuso sexual infantil o el material de abuso sexual infantil. Sí, efectivamente a nuestros hijos no los tocarán físicamente, pero eso no quiere decir que no haya una absoluta atento en contra de su intimidad y que los niños sean violentados por agresores que están buscando este material de contenido sexual para venta, para placer, porque pues la desgracia es esa. Hoy no saben lo cotizadas que son fotos de niños entre 6 meses y 2 años. Literalmente, hay pederastas que pagan por ver fotos de niños de esas edades en Internet. Entonces, cualquier foto, y aquí me quiero referir un poco también a que esta prevención tiene que empezar desde casa, pero también por las escuelas, para que nos demos cuenta que todo lo que ponemos en Internet se quede en Internet y se vuelve público. Hay fotos de papás, que entiendo, yo también soy mamá de 3 niños y entiendo lo divino que es a veces, pues, presumir a nuestros chiquillos y decir qué belleza, pero es que allá afuera hay una persona que no tiene las mismas intenciones que nosotros con ese material y que les puede hacer muchísimo daño. Hoy, cantidad de niños en videojuegos, en redes sociales y, ojo, hago un paréntesis, redes sociales a veces con la edad que ni siquiera deberían de tener una cuenta en redes sociales, con perfiles pues que simplemente mienten en la edad,
a veces hasta los propios papás se las hacen, están hoy en ese mundo sin las herramientas suficientes y sin la información suficiente para estar ahí, porque al final son menores de edad, son niños, niñas y adolescentes hoy que no tienen desarrollada la corteza prefrontal y que no tienen todo lo que se necesita probablemente para tomar decisiones pues como lo haríamos un adulto, y por lo mismo tampoco podemos irles a decir ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo te pasó? Son menores. Nos toca acompañar a los menores, pero la verdad es que sí suceden estas cosas. Adultos que hacen actividades de grooming, que a través de perfiles falsos, obviamente haciéndose pasar a veces hasta por niños de la misma edad que nuestros hijos, se presentan ante ellos y pasa lo mismo que pasa en el abuso sexual físico. Se ganan su confianza, se hacen muy cercanos y empiezan a pedirles este material, les hablan bonito, les dicen todo lo que nuestros hijos están necesitando oír en ese momento en que se requiere de tanta validación. Y entonces es cuando dan el zarpazo, cuando se hacen de este material y cuando después de eso nuestros hijos quedan a expensa de estas personas por falta de información y también porque no hay vínculos de confianza con los papás. Volvemos a ver miedo, silencio. ¿Y qué creen? Hay niños que se quedan enrolados en esta relación 2 años dando material solamente para que este material que existe no vaya a ser compartido con el resto de su red, amigos, familia y demás, y tengan que vivir esta vergüenza de haber sido expuestos en su intimidad. Entonces, esto ya tiene 2 niveles, no solo el físico presencial, sino también lo que sucede a través de la virtualidad, y que nosotros, y ninguna ley hasta el día de hoy, pues tiene una prevención real sobre esto y una necesidad de capacitar a papás, maestros y niños para evitar que este tipo de conductas pasen. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por sus palabras. Queremos destacar la presencia de la diputada Beatriz Millán Pérez. Sea usted bienvenida, diputada. Y también de la diputada Lilia Olivares Castañeda. Sea usted bienvenida. Nuestra siguiente ponente es Daniela Calvillo, quien nos hablará sobre prevenir y trabajar en la reparación del daño. Adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí, ya. Súper. Muchas gracias, diputada, por esta invitación. Gracias, Dafna, por unirnos una vez más. Gracias, diputadas, diputados y a todos los presentes. Pues como ya les contó Ana, la violencia sexual infantil también existe, y existe mucho más cerca de lo que quisiéramos pensar todos en el mundo digital. Yo soy la directora de Te Protejo México. Somos una plataforma en donde se puede reportar situaciones de violencia sexual infantil, lo que erróneamente se ha conocido durante mucho tiempo como pornografía infantil. Sabemos que en las leyes está tipificado así este delito, pero en este tipo de entornos hay que llamarlo como es. Si llamamos a estos delitos como pornografía infantil, le estamos quitando un peso, porque la pornografía entre adultos no es ilegal. Y nada que tenga que ver con violencia sexual infantil puede ser legal. En Te Protejo México pueden reportar situaciones de violencia sexual, principalmente fotos y videos con este tipo de contenido. Como ya les mencionaba Ana, nosotros hemos recibido en estos 2 años más de 12,000 reportes, y lo que estamos viendo nos aterra, porque efectivamente recibimos cada vez más reportes con contenido de niñas y niños más pequeños, de 0 a 2 años, con una violencia mayor. Entonces, algo estamos haciendo muy mal como sociedad. Y estos delitos, cuando se traspasan al mundo digital, además se vuelven transnacionales. En Internet no existen fronteras. Puede ser que el contenido se esté produciendo en México, eso quiere decir que las víctimas estén en nuestro país, que el consumidor esté
en Europa y que el servidor en donde están alojando este material esté en Australia. Es un delito muy complicado y precisamente por eso es que en Te Protejo México trabajamos en colaboración y en cooperación internacional. Somos más de 57 países que somos miembros de INHOP, una red mundial que trabajamos en contra del material de abuso y explotación sexual infantil, y trabajamos con la Interpol, porque solamente así podemos hacer el trabajo que hacemos, que es eliminar del internet todo este tipo de contenido. Pero también como país necesitamos unirnos. Esta lucha es una lucha que nos toca a todas y a todos. Yo no conozco un solo sector de la sociedad que pueda decir, no, a mí la violencia sexual infantil no me toca. Esta es una lucha donde tenemos que entrar todos, padres, familiares, cuidadores, maestros, docentes, autoridades, y por eso para mí siempre es un orgullo decir que en Te Protejo México contamos con aliados como todos ellos, son parte del Consejo de Te Protejo México, porque esta es una lucha que necesita eso. Necesitamos estar juntos con un frente unido. Y sé que, como dijo Ana, en México necesitamos mejores leyes. Necesitamos leyes que empiecen a voltear a ver la violencia sexual infantil en los entornos digitales. Los casos de grooming que hemos recibido en esta línea de reporte escalan de una manera muy rápida. Una situación de grooming, ¿no?, donde un niño ya compartió fotos y videos íntimos o con violencia sexual explícita, puede escalar en cuestión de horas a una situación de explotación, porque ya los van a empezar a extorsionar. Se convierte en una extorsión sexual. Y después seguramente le van a pedir a esa niña o ese niño que migren la conversación a una plataforma de mensajería instantánea. Esa es una red flag para los papás, ¿no? De decir, ¿por qué te van a pedir, si estás en un videojuego, que migres a una plataforma de WhatsApp? Ahí ya tienen que estar muy atentos. Y el siguiente paso seguramente será que le pidan un encuentro físico a esa niña o ese niño. Y ahí ya estaríamos hablando de temas de desaparición y de trata. Entonces, sí empieza en las redes sociales o en los videojuegos o en la mensajería instantánea, pero es muy fácil que esto escale a otro tipo de delitos. Entonces, pues yo les pido que nos ayuden a difundir que existe Te Protejo México, que es una línea de reporte gratuita y anónima. Pueden hacer los reportes sin tener que dejarnos ningún tipo de dato. Y me parece muy importante que nos ayuden a difundirlo, porque es algo que todas y todos deberían conocer. Como mencionó Ángela hace rato, sabemos que en México es muy difícil que alguien se anime a ir a presentar una denuncia penal. Te Protejo México es una alternativa. Nosotros recibimos reportes ciudadanos, pero podemos acompañar a esa mamá, a ese papá, a ese maestro que no sabe qué hacer cuando una niña, un niño o un adolescente le está compartiendo, por ejemplo, que hizo autoproducción de este contenido, que ese es otro tema que está sucediendo no solamente en México, es una tendencia a nivel mundial. Son los mismos adolescentes quienes están produciendo este contenido, quienes los están compartiendo, olvidando que cuando le dan clic a una foto o un video ya no les pertenece, y que seguramente esa foto y video va a terminar en una red de pederastas donde se va a estar comercializando. Entonces, les pido por favor que nos ayuden a difundir. Pueden entrar a www.teprotejomexico.org y ahí es donde se hacen los reportes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Daniela, por su interesante participación. La siguiente intervención queda a cargo de Emilio Maus, de la Fundación Freedom. Adelante, lo escuchamos.
Muchas gracias a Emilio Maus y la Fundación Freedom. Queremos dar la bienvenida a la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno. Sea usted bienvenida, diputada. Le pedimos ahora a Valeria González Ruiz de Early Institute sea tan amable de dirigirnos su mensaje. Adelante, por favor. Muchas gracias. Primero que nada, pues agradecerle, diputada, por este espacio, Dafna, por invitarnos, a Daniela, Ana y Emilio, colegas con los que llevamos ya un buen rato colaborando en la prevención de la violencia sexual infantil, y sobre todo pues a todas y todos ustedes que nos escuchan hoy, que se están dando el tiempo para platicar de este tema, ¿no? Que a veces duele, pero es muy necesario ponerlo sobre la mesa y cada vez más cuestionarnos qué estamos haciendo y qué podemos hacer para poco a poco ir mejorando el panorama que nos rodea. El día de hoy ya se ha dicho mucho sobre el fenómeno de la violencia sexual. A mí me gustaría tocar como una particularidad que creo que es muy importante, el sector educativo y el sector salud. ¿Qué papel tienen en la prevención de la violencia sexual infantil? Precisamente esta semana inició el ciclo escolar. Sabemos también que por primera vez en la historia se están, digamos, implementando talleres de capacitación, de sensibilización en las escuelas para hablar de esta problemática. Hay unos lineamientos que publicó la SEP en mayo de este año para visibilizar la problemática. Fue por una sentencia paradigmática impulsada por ODI y un caso que pues se volvió muy conocido y que nos ha permitido poco a poco ir abriendo estos espacios. Yo quisiera empezar hablando un poquito de las cifras y platicarles también de lo que hacemos en Alumbra. Alumbra es un programa de Early Institute. Somos varias organizaciones, los presentes aquí forman parte de Alumbra y colaboramos viendo de qué forma podemos incidir y trabajar desde distintos rubros. Nosotros partimos de la idea de que, y ya lo mencionaba Ángela, no se puede prevenir algo que no se conoce, y trabajamos continuamente en tratar de generar conocimiento e informarnos adecuadamente sobre la problemática para saber hacia dónde debemos de ir de forma estratégica, ¿no? Al final todos podemos tener una idea, pero sí es importante unirnos y trabajar en generar conocimiento. Parte de lo que hacemos es análisis de información, y ahí sí hay unos datos pues sumamente alarmantes de la Secretaría de Salud. Tiene una sección de datos de lesiones. Imagínense que para que una niña o niña lleguen a un hospital ya traen o presentan ciertas lesiones, o sea, un nivel de violencia tal que los lleva a los hospitales o a los centros médicos. Pero bueno, les platico un poquito. Hay una de estos datos que se dieron en el periodo de 2019 a 2023. Se reportaron aproximadamente 9,822 niñas y niñas que requirieron atención médica por un tema de violencia sexual. Si hacemos el cálculo y lo dividimos en días, estamos hablando de 27 niñas, niños y adolescentes que llegan a unidades de salud por día. Y esto suena sumamente alarmante, ¿no? Están llegando, pero podríamos decir, bueno, están llegando ya con una autoridad, ya están pidiendo ayuda, ya hay alguien que está conociendo esto que quizá no es su familiar, porque igual no lo saben aquí todos, pero se estima que la mayoría de las y los agresores están en casa. Son familiares o son personas muy cercanas a ellos, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil, precisamente el tema de la denuncia que se ha mencionado mucho, es muy difícil porque sus propios padres o familiares muchas veces son sus agresores y no pueden llevarlos a denunciar. Entonces, podríamos creer que estos casos, al menos estos, ya tienen una atención directa, denuncia segura, y desafortunadamente no. A veces el personal médico lo que hace es atender estos casos, pero atienden y los dejan ir. No hay protocolos interinstitucionales de coordinación con las autoridades, ¿no? Poco se conoce, ellos poco conocen de las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes. Incluso las propias autoridades, las fiscalías desconocen que esta es una autoridad que fue diseñada y creada para acompañar a niñas y niños en su proceso de acceso a la justicia.
Y que no se sepa esto y que no existan estos protocolos está generando muchísima pues revictimización y obviamente les impide tener acceso a la justicia. Ahorita les hablé del caso particular del sector salud. En el sector educativo conocer datos todavía es mucho más complicado porque no hay una fuente oficial que nos permita saber. Aquí precisamente la fuente de la Secretaría de Salud, que es la de lesiones, tiene una pregunta, o sea, cuando los médicos que están obligados a hacer estos cuestionarios de quién te agredió, en dónde te agredió, etcétera, hay una pregunta que les permite decir, bueno, pues la agresión ocurrió en las escuelas. Y solo por ese dato o esa pregunta podemos conocer que aproximadamente también en este periodo, que en el 2023, que es el último reporte que hay, se reportaron 268 casos de violencia sexual ocurridos en el entorno escolar, que es un caso, digamos que podríamos pensar que son casos similares a los que presentaba la ODI, ¿no? Que en este kinder estaban ocurriendo por parte personal de la escuela agresiones y violencias de carácter sexual contra niñas, niños y adolescentes, ¿no? Pero yo también me quedo pensando, muchas veces las maestras, los maestros pueden ver conductas de niñas y niños que están cambiando, ciertas lesiones, moretones, que les podrían hacer creer que están sufriendo violencia sexual, ¿no? Y tienen que tener protocolos. Creo que ya, y justo esta semana, y con estos lineamientos y toda la sensibilización que se está empezando a hacer por parte de la Secretaría de Educación Pública, que insisto, fue por una sentencia, un trabajo de la sociedad civil y obviamente de las víctimas y sus familiares. Pero bueno, ya poco a poco se está empezando a mover esto, pero es urgentísimo que ellos tengan protocolos y que sepan cómo actuar en estos casos, porque pues muchas veces, evidentemente a veces los docentes dicen, bueno, es que yo no estoy seguro si lo que ocurrió fue violencia sexual, tendría que investigar, sus papás se van a enojar conmigo, van a decir que yo estoy de alborotador, ¿cómo yo voy a ir a denunciar directamente? Todas estas dudas le ocurren tanto a personal médico como personal docente y es totalmente natural, pero no debería de pasar. Ellas y ellos son autoridades para efectos de las niñas y los niños y tienen responsabilidades legales que desafortunadamente muchas veces desconocen porque no hay capacitaciones, no hay protocolos, insisto, desconocen el carácter de las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes y creo que este sería un gran paso, especialmente aprovechando que estamos en este recinto, revisar, ¿no? Cómo están los protocolos, qué se está haciendo para, de entrada, el tema económico, ¿no? Cuánto presupuesto se le está dando a estas instituciones para capacitación, etcétera. Creo que esto es un tema sumamente importante que debemos de considerar y poner sobre la mesa. Si las autoridades, que son las principales responsables de brindar un proceso de acceso a la justicia, no están colaborando, no están trabajando en conjunto, si no tienen esa capacitación, va a ser muy difícil que puedan continuar con su proceso de acceso a la justicia. Ya lo mencionaba Ángela hace unos momentos, el 95% de cifra oculta, o sea, de los datos que hay, esto es solamente el 5%, casi nada se denuncia, y esta es una de las principales razones. Entonces, creo que es importante que no debemos de dejar el desconocimiento, la falta de capacitación, el hablar de estos temas como una excusa para que no estemos haciendo algo al respecto. Yo finalmente cerraría diciendo que en Alumbra nosotros también contamos con muchas herramientas de prevención que están dirigidas tanto a personal docente como a mamás, papás, cuidadores, que les pueden dar herramientas para poder identificar, ¿no? Muchas veces, y bueno, ya nos platicarán, estos casos no se conocen de forma inmediata, incluso las propias niñas, niños y adolescentes víctimas de este tipo de violencia ni siquiera saben que están siendo agredidas, y las personas que estamos alrededor tenemos la obligación de estar atentas, ¿no? De estos signos o estas señales que nos pueden estar dando de forma incluso indirecta para poder prevenir.
prevenir, les invito a que acudan a nuestra página que es alumbramx.org, también es una herramienta que puede ser de utilidad. Ahí también menciono rápidamente que nosotros hemos trabajado desde generación de información, van a encontrar datos de delitos denunciados, cómo está el sector salud, el sector educativo con lo poco o mucho que hay de información, qué sucede en las entidades federativas, qué delitos sí se están tipificando, qué es lo que falta, pueden encontrar toda esa información ahí y por supuesto también propuestas que tenemos como comunidad de políticas públicas que podrían mejorar. Creo que hace falta sobre todo que sean integrales para que se brinde una protección adecuada a niñas, niños y adolescentes y que no se vayan haciendo como parchecitos, ¿no? del problema. Y creo que eso es importante, verlo de una forma integral. Y bueno, con eso concluyo mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por su mensaje. Queremos agradecer también la presencia de la diputada Dulce María Villegas Guarnero. Sea usted bienvenida, diputada. Para dar lectura a un fragmento del libro que hoy se presenta, damos la más cordial bienvenida a este presidium a la actriz Karali Sánchez. Adelante, por favor, si es tan amable. Qué bárbara, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Con el permiso de Dafna, como siempre, tengo el honor de darle voz a su historia. Antes de comenzar, quisiera poner un poquito el ojo. Digo, cada uno ha aportado maravillosamente. Yo siento que ya sabía mucho y que estaba empapada de mucha información y de pronto estas asociaciones nuevas que vengo descubriendo me parece maravilloso que se le preste voz y visión. Quisiera poner un poquito el ojo en una de las tantas consecuencias que deja el abuso sexual, que es el suicidio. Para esto quiero compartirles que el año pasado una de mis amigas muy cercanas decidió quitarse la vida y solamente quiero recordarles a las personas que están aquí presentes, si han sido víctimas de abuso sexual o conocen a alguien que haya sido víctima de abuso sexual, que tengan presente que por terrible que sea la situación, se puede resignificar y que es una necesidad imperante de todos como seres humanos resignificar nuestra existencia y lo que nos va pasando todos los días. Muchas gracias, les leo un poquito. Érase una vez una mujer que fue bebé, niña, adulta y abuela, y el mismo día también ocurrió su nacimiento. Érase una vez una mujer que desde niña se perdió. Le fueron arrancados el útero y el corazón, las manos y los pies. Y así, amputada, aprendió a lastimarse, a desgarrarse, a devorarse. Casi muere atragantada por muchas máscaras hasta que sin oídos aprendió a escuchar, sin ojos aprendió a ver y sin boca a percibir el sabor de las frutas. Con su corazón en la punta de los dedos empezó a teclear palabras, a mirar hacia atrás y hacia arriba, a ver la luna con los ojos cerrados, a sentir los palpitares y las emociones de quienes ama. Érase una vez una vida colgada de hilos frágiles y delgados que con trabajo arduo engrosan y se convierten día a día en las raíces de un árbol que cambia de fruto dependiendo de la estación. En primavera da manzanas, en verano mangos, en otoño limones y naranjas, y en invierno guayabas y flor de jazmín. Érase una vez un árbol cuyo tronco cambia de piel como el papelillo. En la base de su tronco crece espinas para cuidarse del depredador interno. De noche, cuando sus hojas duermen, deja caer sus frutos para fertilizar la tierra. Al amanecer se abraza con sus propias raíces como la higuera que intenta reconocerse, hacerse fuerte y flexible como la palma de aceite. Sería maravilloso contarte que este árbol no volvió a sufrir sequías o plagas, incluso que con un clima y humedad perfectos en el ambiente y la tierra, nunca más estuvo en peligro de acabar hecho leña de hoguera. Pero no es así. Este árbol todos los días se esfuerza por ser mejor, por trabajar con sus recuerdos más oscuros y con las heridas que se abren de repente y duelen muchísimo. Este libro es una historia lo más sincera posible, de lo que he pasado desde mi niñez,
No es un libro de autoayuda en el que de manera altruista comparta la llave mágica para la paz mental, la autoestima perfecta, la eterna juventud o la salud emocional. Esta obra es vida, es tribuna, es un testimonio de lo que pasó y lo que me sigue pasando. Me encantaría decir que me sé desenvolver en cualquier situación y que mis nervios son de acero, que tengo templanza y puedo manejar cualquier eventualidad sin volverme la protagonista de todas las películas. Pero no, soy desesperada, voluntariosa y hostil. Todos los días lucho por estar presente. Hago un esfuerzo consciente para no estallar en un caudal de reacciones intempestivas ante mis hijos y mi marido. Es un trabajo diario para mantenerme presente y no irme por el tobogán de la locura. Cuando no visto el disfraz de mujer normal, mi piel se sabe con ansiedad social, mis labios conocen el sabor de la culpa y lucho por convencerme de que no todos me sacan la vuelta o dudan de mí. Mis ojos aborrecen que me vean con condescendencia y misericordia. Ya no quiero usar esos zapatos vistimescos que tan fácil puedo calzar. Para mí, el trabajo nunca se termina. Todos los días es traerme aquí, para que mi mente no se inunde con recuerdos. ¿Cómo pretender ser algo que nunca conocí? ¿Cómo ser una mujer socialmente tranquila, jovial y divertida? Una madre apacible y paciente. Una esposa que genera confianza porque se sabe mujer completa. ¿Cómo saberme merecedora si lo que tuve me lo quitaron o por la fuerza lo arranqué? Hay que abrazar cada golpe, cada herida, cada penetración forzada, cada insulto. Abrazar el dolor, ese dolor que se queda en el alma de aquellos cuya inocencia nos fue arrebatada de tajo. Los efectos a largo plazo de los abusos en la infancia son los tantísimos problemas psicológicos y emocionales en la edad adulta. Incluso se aprende a abusar de uno mismo. El estrés postraumático se manifiesta en depresión, ansiedad, paranoia y culpa, baja autoestima, prepotencia, ausencia del sentido de la autoprotección. Por eso nunca me tapaba cuando hacía frío, y se me hace tan familiar tener los pies fríos. Usé drogas y mezcal como agua de uso. Me puse en peligro de tantas maneras. Puedo ser mi propio enemigo. Gracias. Muchas gracias a usted por su lectura. Para realizar la presentación de su libro Sanar para crecer y trascender, una historia real para detener el abuso sexual infantil, dejaremos en el uso de la palabra a su autora, la escritora Dafna Viniegra Niño. Adelante, por favor. Bueno, para comenzar, quiero agradecerte muchísimo, Rochil, por este espacio, por darle voz a esta problemática tan necesaria de trabajar entre todos como una comunidad socialmente responsable. Quiero agradecer a todos los diputados que nos acompañan. Lili, gracias por estar aquí. También agradecer tremendamente a todos los representantes de las ONGs que están aquí, Emilio, Ana, Dani, gracias Valeria, Ángela. Muchas gracias a todos porque en este transcurso, en estos meses ya, casi 1 año y medio, en el que hemos estado trabajando para la prevención, he aprendido tremendamente de ustedes. Muchas gracias por hacerme parte de este clan que trabaja por las infancias libres de abuso sexual. Quiero agradecer también tremendamente a estos ojos familiares que están frente a mí, ojos que me vieron crecer, ojos que compartieron conmigo muchos años de vida y que no esperaba tener aquí. Es maravilloso tenerlas, muchas gracias. En estos días, antes de la presentación, no sabía si escribir un discurso, si preparar unas palabras, o más bien darme el espacio de sentir y de reconocer en todos ustedes la mirada de querer un cambio por las infancias. Es necesario ponernos en los zapatos de un niño que es violentado. Es necesario ponernos en los zapatos de un adulto que intenta ser adulto después de haber sido violentado. Cuando salió mi libro, de pronto me empezaron a escribir mujeres que se encontraban en él, que se identificaban con la historia.
y formé la comunidad ILAS. Y aquí hay varias mujeres de la comunidad ILAS. Y me llena de el corazón de orgullo el saberlas aquí en este trabajo presente por resignificar nuestras historias. La comunidad ILAS es un laboratorio de escucha que trabajamos todos los miércoles y los jueves, de mujeres para mujeres que fuimos violentadas sexualmente en la infancia. Por desgracia, como lo dice el texto, el abuso sexual infantil no se queda en la infancia, te acompaña, pareciera un traje hecho a la medida que se va adaptando a ti, a tus necesidades y a tus cambios durante toda tu vida. Pero como hoy platicaba con Ángela de camino para acá, creo que el resignificar todo esto es aprender a movernos de los zapatos de la víctima, para simplemente así poder servir a los demás en esta prevención y en este trabajo de conciencia humilde para las infancias. Va mucho más allá de nosotros o de los niños que tengamos cerca. Es un trabajo social. El abuso sexual infantil se gesta en el tejido social porque de poco en poco o de mucho en mucho, todos hemos sido permisivos de una forma u otra, guardando silencio cuando vemos conductas que no son correctas, guardando silencio cuando nos está pasando y no lo decimos, cuando no tenemos la capacidad de mirarnos más allá. Agradezco muchísimo a todos el estar aquí. Ya no quedan más palabras que decir después de tantos expertos y tantas palabras sabias que han acompañado la mesa. Simplemente que el silencio no sea necesario para sobrevivir, ni para nosotros, los adultos que hayamos vivido un abuso sexual, ni para los niños. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted. Daremos paso ahora a una sesión de preguntas. Le pedimos a la escritora si es tan amable de coordinarlas. Adelante, por favor. Claro, si alguien tiene alguna pregunta, comentario que quiera hacer, aportar algo a la mesa, por favor, adelante. Invitar a la autora Dafna de este libro, su servidora del 2016 al 2021. Trabajé en el DIF municipal de mi municipio de Lázaro Cárdenas y ver que las cifras de los niños, niñas y adolescentes en tema de abuso sexual, violación y como lo dicen, la mayor parte de ellos es sufrido en su entorno familiar, creo que está incrementando. Creo que como legisladores y los compañeros tenemos un reto muy grande porque yo apruebo la parte de que es importante que se haga un padrón de realmente las personas agresoras a estos menores para que realmente los que ocupan un sector o un cargo público, que ya sea en el sector educativo, en el sector familiar, pues obviamente tratar de proteger a los menores que están siendo víctimas de estos delitos, reconocer. El libro no lo he leído, pero me comprometo a leerlo, porque realmente yo siempre en el tema de la terapia psicológica, no soy psicóloga, soy abogada, pero platicaba con la psicóloga que es algo que no borran, no se borra, pero es algo con lo que aprenden a vivir. Entonces yo creo que es algo muy importante, es importante también el libro en cuanto lo lea, yo creo que es importante también difundirlo en las escuelas. Reconozco el trabajo que hizo el secretario de Educación Pública, que efectivamente emanó de una sentencia de un juez por el hecho sucedido en un preescolar de aquí de la Ciudad de México. Entonces, son hechos reales, es hechos que están pasando en nuestro país y que como diputados, como funcionarios públicos, tenemos mucho que hacer por nuestras infancias. Me sumo y yo creo que iniciativa o idea que tenga la diputada cuente con el apoyo y el respaldo, porque creo que, como lo dijo usted, los niños son el presente y el futuro de nuestro país. Gracias. Gracias.
Hola, buenas tardes. También quiero felicitar a la diputada Rochi por esta gran iniciativa de invitar a la creadora de este libro, autora Dafna. Gracias. Y desde hace muchos años, como diputada local, he venido trabajando en Veracruz, la capital del estado de Veracruz, Jalapa. La infancia es primero, ya que yo soy madre de 5 hijos y además, pues no nada más hemos visto cómo ha crecido la violencia sexual, sino también otros tipos de violencia, donde puede ser amenazante para un menor ser callado, ser violentado y vivir en un ambiente bastante hostil. Realmente hemos impulsado desde la Cámara de Diputados locales la crianza positiva, porque sabemos, y espero, Rochi, que me respaldes para que aquí podamos atraer esta ley, esta iniciativa de crianza positiva, porque realmente toda la violencia se engendra desde el seno de la familia y creo que tenemos la oportunidad y el momento para poder generar las políticas públicas y sanciones y todo lo que se tenga que realizar para erradicar la violencia. Gracias por este compartir. Cuentan conmigo. Soy una madre muy, muy dedicada a mis hijos y porque en Veracruz la infancia es primero. Muchísimas gracias. Allá, atrás. Hola, buenas tardes. Yo soy Lili Olivares, diputada Rosa, un gusto. Y bueno, Dafna, coincidimos hace ya que 3 años. 2 años sí. Ya. En San Nicolás, yo soy de Nuevo León, entonces agradecerte, Dafna, por siempre tu valor para, aparte, sensibilizarnos y seguir estudiando la materia desde todos los ámbitos, tanto municipal como legislativo. Creo que todas tenemos mucho que hacer desde nuestro ámbito, nada más cuentan con una aliada más. Es un tema que en lo personal me mueve mucho. Hay mucho trabajo por hacer, tanto en municipios como en los estados, que hay que llevarnos este tema para seguir sensibilizando a los funcionarios. Vaya, hay muchas cosas que Dafna nos comenta, y ahora con este panel que de verdad me llevó mucha información. Al rato busco sus páginas para seguirme empapando del tema y ver qué más podemos hacer tanto en las legislaturas locales como en la federal. Cuentan con una aliada y aquí estoy a la orden. Dios las bendiga. Gracias, Dafna. Buenas tardes. ¿Así? Se escucha mejor. Gracias, buenas tardes. Bueno, primero que nada, agradecer el espacio. Nosotros somos parte de la comunidad ILAS de Dafna y queremos agradecer el espacio. Se oye muy poquito. Así, de plano. Ok, gracias. Agradecer el espacio y pues invitarlos a quienes sepan de alguien que necesite apoyo, que necesite hablar, que no está seguro, si le pasó, no le pasó, si está cerca de un caso. Nosotros tenemos sesiones cada semana, 2 veces a la semana, los miércoles en la mañana y los jueves en la noche. Ahí facilitamos, es un espacio seguro, es un espacio completamente de confianza, tenemos varios filtros para compartir lo que quizá en ningún otro lado nos atrevemos a compartir. Y en la medida de lo posible, pues damos un granito de arena para sentirnos juntas y crecer. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Como parte de ILAS, agradecer a Dafna, a Juliana, a todas mis hermanas en las que depositamos nuestras historias. Solo apuntar al corazón de todas las personas que nos escuchan aquí. Todo niño abusado se vuelve en un potencial abusador. Todo niño abusado se vuelve en un potencial abusador. Así que
hagamos lo que esté en nuestras manos para que eso se revierta y se vuelva en amor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Ani Porras, diputada del Estado de Nayarit y soy trabajadora social. Así que felicito, Rochi, esta presentación de este gran libro. La verdad que, ya lo decía mi compañera, como abogada, psicólogo, pero lo más importante son los trabajadores sociales, que son los que investigamos en territorio y llevamos el estudio para que nos ayuden con los psicólogos. La verdad que sí es muy interesante que unamos fuerzas, tanto a la federación como los estados y principalmente los municipios, porque tenemos zonas serranas que han sido abusados y totalmente se quedan callados. Entonces, creo que está en un lugar muy importante, donde muchas veces dicen, es que en los estados no hay recursos, pero en la federación sí. Entonces, tenemos que trabajar unidos, compañeros diputados federales de todos los estados, para unir fuerzas. Como madre, como hija, como amiga y principalmente como mujer, tenemos que estar unidos para que nuestros niños y defenderlos como debemos de hacerlo. Muchísimas gracias y enhorabuena. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Mi nombre es Lidice Castillo. Bueno, han hablado de cosas muy importantes. Te agradezco, Rosa Margarita, el espacio. Es muy importante también traer a la mesa que por lo general nos enfocamos muchísimo en que los agresores son hombres. Hay también agresoras mujeres y es importantísimo que no nos dejemos de tener como esta visibilidad, ¿no? Hoy estamos ante cifras negras, como lo vienen comentando estas asociaciones, y estamos viendo prácticamente la punta del iceberg. Entonces, los invito a todos ustedes, diputados, a trabajar en coordinación, en conjunto con todas las asociaciones y con todas las víctimas, con todos los sobrevivientes, ¿no? Para que podamos justamente crear políticas públicas. Hoy en día veo la política nacional en un trasfondo en el que podemos, justo con todos sus compañeros, tanto de Morena, que tienen mayoría, como con otros partidos, generar propuestas que pueden salir adelante. Entonces, es prácticamente generar pues el apoyo, ir tras la colectividad, ¿no? Que eso es como lo más importante, y creo que si tenemos voluntad política podemos hacer cambios maravillosos y establecer nuevamente a las infancias en el punto principal para evitar las violencias, porque no nada más es violencias hacia las infancias, también hacia los animales, hacia los entornos, y se va justamente cueciendo esta parte que podemos justamente evitar. Entonces, mi punto es cooperación, colectividad, y que por supuesto que después de esta presentación del libro nos vayamos todos con muchísima tarea. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Flor Rodríguez, soy abogada y soy activista por los derechos de las mujeres. Coincidimos por este tema con Dafna y creo que así esta también es una muestra de cómo las mujeres vamos tejiendo nuestras redes, ¿no? Y nos encontramos en el camino. Y a mí me gustaría que conociéramos también un poco más de lo que ha hecho ILAS, porque yo sé todo el trabajo que han hecho Dafna y ILAS, por ejemplo, en el municipio de Zapopan, ¿no? Que creo que es un municipio que las ha apoyado muchísimo, que han hecho muchísimo, y que eso también puede invitar a todos los municipios o los representantes que hoy están aquí a hacer lo mismo en sus lugares, ¿no? Entonces creo que eso para mí es importante, y para mí también es muy importante entender la relevancia que tiene el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Porque hablamos de impunidad, de falta de confianza en las instituciones, y debido a estas y muchas otras razones, las organizaciones de la sociedad civil seguimos siendo quienes atendemos de primera mano estas problemáticas, ¿no? Quienes acompañamos muchas veces y quienes tenemos, quizá no las cifras oficiales, pero sí las cifras con las que trabajamos todos los días. Entonces creo que sí sigue siendo muy importante esa sinergia y ese puente que podemos ser
las organizaciones de la sociedad civil con nuestras legisladoras, con nuestros legisladores y también con las instituciones, ¿no? Eso es lo que yo quisiera abonar a esta mesa. Gracias, Flor. De manera breve, ya antes de irnos, les comento, te respondo la pregunta. Pues en ILAS estamos trabajando en este momento con el municipio de Zapopan y con el gobierno estatal de Jalisco, generando jornadas de prevención con diálogos comunitarios que evocan a la reflexión de la problemática del abuso sexual infantil. También estamos trabajando para generar unidades especializadas de denuncia, en donde solamente se traten temas de abuso sexual infantil, en donde todo el personal esté capacitado para atender a familias y a niños en proceso de trauma, y de ahí desplegar unidades de tratamiento para la reparación del daño. Necesitamos reparar el daño de los niños y las familias para, como decía Lídice, no tener futuros agresores. Muchas gracias a todos por estar aquí. Ángela, algo se me olvidó, yo creo. No, voy a aprovechar el tiempo para contestarte también a ti tu pregunta. Una de las campañas más lindas que tenemos y que quisiera que todos y cada uno se sumaran es la campaña de Navidad. Desafortunadamente, en el tiempo navideño, el abuso sexual infantil subió un 40%. Entonces, yo creo que podríamos tener como propósito todos hoy, esta Navidad próxima, regalarles a nuestros niños una Navidad libre de abuso sexual. Entonces, los invito a unirse a la campaña de ILAS. Gracias. Muchas gracias, qué bueno que me dieron la palabra porque no me visibilizaban, pero bueno. Yo te hice así. Comentarles que desde la Comisión de Derechos de la Niñez, aquí en la Cámara de Diputados, las diputadas y un compañero diputado de Morena, que somos integrantes de la comisión, queremos que estas inquietudes, este conversatorio, estas ponencias no queden en palabras. Yo les quiero proponer que establezcamos una mesa de trabajo para las políticas públicas se lleven a cabo, tienen que transformarse primero en decretos de ley. Entonces, nos ofrecemos, y me atrevo a decirlo aquí por mis compañeras y mi compañero, a trabajar con ustedes en todas aquellas iniciativas que tengan que ver con los derechos de las infancias. Lo logramos en el Congreso de la Ciudad de México, por ejemplo, la imprescriptibilidad en delitos sexuales a menores de 18 años, es un tema que yo traigo para también hacerlo aquí y lograr un decreto de ley en ese sentido. Entonces, como eso podemos lograr algunas cosas, cuentan con nosotros. Gracias. Ofrezco, y no sé si Rosy, que es con quien tienen en contacto, pueda hacer el vínculo para que establezcamos una mesa de trabajo y llevemos a cabo en ley todas estas inquietudes y sobre todo que le demos una vida feliz a nuestras niñas y nuestros niños para tener mejores ciudadanas y ciudadanos, que es lo que yo siempre he dicho. Muchísimas gracias. Perdón, una última cosita, y aprovechando esto de la campaña de Navidad, en las redes de ILAS está un cortometraje que, perdón, pero necesito presumirlo, se hizo para la campaña de Navidad del año pasado con donaciones y ganó la medalla de bronce en Cannes, al León de Oro, y es la historia de Dafna, básicamente se basa en eso, y está hecho para hacer un cine minuto en diferentes lugares, entonces lo pueden encontrar ahí en la página. Gracias, Willy. ¿Alguna otra intervención? Hola, ¿qué tal? Yo soy Verónica Cruz, me da muchísimo gusto estar aquí. No quiero llorar, pues estoy muy emocionada, porque yo fui una mujer violentada y duele. Me duele y me seguirá doliendo hasta el día de hoy. Pero gracias a ILAS me estoy recuperando. Sigo luchando día a día y quiero hacer todo. Y vengo a ponerme a sus pies. No me vengo a poner en sus manos, vengo a ponerme a sus pies
y me hinco por todos los niños que hemos sufrido esto. Soy una mujer de 50 años, repito, y sigo trabajando. Gracias, gracias por todo el abrazo, por todo el amor que da Hilas. Y de verdad, diputados, de verdad, no quiero que haya un niño más. Échenlo la mano, ustedes tienen el poder. Gracias, diputada Rosa, que está haciendo esto. Gracias, Dafne, porque tu historia de vida es maravillosa para las que sentimos lo mismo que tú has sentido, no por lo que hayas vivido. Entonces, perdón por llorar, pero estoy cansada de verlo con el vecino, con el de enfrente, con la conocida, y que cada vez que muestro el video que ganó, he doblado a muchas amigas que me han dicho, Vero, no quería confesarlo, pero yo también fui violentada. Entonces, vamos a hacer unión, se lo suplico. Hagan unión, ustedes que tienen el poder, háganlo. Ella está haciendo su trabajo, pero ustedes lo tienen en sus manos. Perdón por haber llorado, pero no me puedo aguantar. Gracias. Gracias. Si no existiera alguna otra intervención, le pedimos a la autora Dafna Viniegra si quiere hacer uso nuevamente de la palabra. Pues no, nada más agradecerles muchísimo por estar aquí otra vez. Comunidad Hilas, fuertes somos, fuertes estamos. Gracias, Vero. ¿Nos tomamos una foto?